Pero muy buenos días, muy buenas tardes. Ay, no lo pude saludar. Un TNT viajero como el mío, como el año pasado. Vamos de nuevo. Pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de qué hora me estén mirando. ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo anda la banda? Espera que vamos a bajar si se escucha bien. Espero que estén muy bien. Espero que estén teniendo un gran día. Como pueden ver, arrancamos viaje. Ya estamos en ruta. Salimos hoy no tan temprano. Terminé saliendo a las 7:30 de la mañana, más o menos. Para variar. Ay, mirá vos, me fui para el otro lado como un pajero. Ya arrancamos mal, Por acomodar el espejo, ya arrancamos mal. Vamos a girar acá, a ver si puedo. Estoy siendo una máquina de hacer cagadas. Ahí vamos, muy bien. Lo que me costó, Lo que me costó girar con esta chancha que estoy manejando. Bueno, a ver. Acá estamos. Ahí está el cartel de la ruta 7. No tengo GPS. Estoy sin GPS y eso se me está haciendo un poco cuesta arriba todo. A ver, la realidad es que para ir hasta San Luis es por la 7 derecho. Pero hay muchas bifurcaciones y muchas cosas. Vamos a abrir de nuevo porque me estoy cocinando. Esperen. Ahí va. Pero nada, hay bifurcaciones que uno no conoce y que de repente termina quedando medio en pelotas. Vamos a por acá, sin caernos. Perfecto, ahí vamos. Ahí va, ahora sí. Tengo la música muy alta, me está desconcentrando, no escucho ni lo que digo. Pero bueno, ahí vamos. Estoy haciendo un genocidio de bichitos. Bueno, la cosa que le contaba que en el día de hoy salí no tan temprano, salí más o menos a las 8 de la mañana, 8 menos cuarto. La idea era salir antes, pero estaba lloviendo. Quería ver si paraba un poquito. Y cuando vi que ya no paraba y que no paraba y que no paraba, dije, bueno, me voy igual. Ya lamentablemente hay que salir igual. Total, voy a cruzar el país de punta a punta. En algún momento me agarra lluvia. Ya me ha agarrado lluvia. El martes pasado me llené de lluvia. Así que aquí estamos. Ya acabo de pasar la localidad de Junín y tengo varias cosas para contarles. Pero no ahora. Ahora voy a disfrutar un poquito la música porque todo lo que fue la salida, todo lo que fue la lluvia, el tránsito cuando salí de casa, fue bastante hostil. Todo fue muy hostil. Así que ahora me voy a tranquilizar un poco. No había puesto música hasta acá. No había podido, en realidad, después les cuento por qué. Pero de ahora en más me relajo un poquito y arrancamos con todo. Y bueno, banda motera, como les contaba en el audio anterior, lo que me sucedió cuando salí a la mañana fue que además de la lluvia y además de todo, había un quilombo de tránsito en la General Paz. Yo vivo cerca de la General Paz y tenía que salir. Eso que se ve la manito ahí volando es porque venía cantando los gritos y no los quiero atormentar con todo lo que es la cantada de los gritos porque ya lo estuve escuchando, me da vergüenza. Diría que me da vergüenza ajena, me gustaría decirlo, pero no puedo decir que es ajena porque es mía. Así que mejor lo corto y les hablo encima y ahora le pongo alguna musiquita como para darle un poco de marco. Pero le quería decir que a la mañana fue muy hostil la salida, por esto que les digo que salí y estaba lloviendo, había muchísimo tránsito, nunca había manejado con los cajones puestos a los costados de la moto, y la verdad es que fue todo un desafío. Tal desafío fue que en un momento, saliendo, puede ser que haya rozado un colectivo con el cajón derecho. Puede ser, no hay pruebas, pero puede ser que haya pasado en algún momento que haya rozado un colectivo con el cajón derecho. Puede pasar. Pero bueno, después de eso la verdad es que salí al acceso vi algunas motos medio extrañas. Yo iba todo perseguido porque iba todo cargado, con el dron encima, con todas mis cosas. Y la verdad es que fue bastante hostil. Salí muy tenso de casa. No quise ni siquiera poner la GoPro en el casco, por eso no tengo imágenes de la salida. Pero la realidad es que no pasó nada y que bueno, hay una frase que dice que
La mayoría de las crisis que uno vive en su vida jamás pasan y solo existen en su cabeza. Bueno, ahora sí, gente, ¿cómo andan? Estamos acá de vuelta, ya más tranquilos, un poco más relajados. Ya corté un poquito la música. Voy a ser honesto, se cortó sola la música, no sé qué pasó. Pero dije, bueno, como no quiero parar, porque el año pasado con el Tute nos pasó que empezamos a parar, y entre mate y va, mate y viene, terminamos llegando a las 9 de la noche a Bahía Blanca, de noche, con frío, y no quiero que eso me vuelva a pasar. A medida que esté más cerca del destino voy a empezar a regular un poco más, pero ahora me quiero seguir acercando todo lo que pueda, cosa de que uno tenga la tranquilidad de que va a llegar de día. No es que la moto tenga mala iluminación, porque la verdad que parece un ovni de frente, un ovni. Pero nada, no se ve bien el piso y eso, y no hay que tentar el destino tampoco. A ver si vamos a pasar al Ñonca. Tenemos doble línea, ahora vienen las rayitas. Gracias, papá, y encima me la hizo bien. Vamos, balicita para el camión. Luces. Qué grande, cómo me gusta comunicarme con los camioneros. Tengo que decir, porque nobleza obliga, que el que me enseñó a comunicarme con los camiones fue mi querido padre. Él fue el que durante sus años de ruta, que nos llevaba de vacaciones y nos llevaba a pasear, me enseñó los códigos de luces, me enseñó los códigos de las rutas. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ahí va. Me enseñó los códigos de la ruta, me enseñó a ser agradecido cuando alguien te deja pasar, a poner la baliza, a hacer luces. Mucho de lo que sé arriba de la ruta es gracias a él, y por eso se lo agradezco. Habiendo dicho esto, quería volver un poquito a lo que fue el tema de la salida. Vamos a pasar al Ñonca otra vez. Ahí va. Quería volver un poquito al tema de la salida a la mañana. Quería salir 6:30, y la realidad es que anoche me acosté muy tarde, no me podía dormir, como siempre, y me terminé acostando a eso de las... Che, cómo me molesta el tinnitus, eso es otro tema del que les quiero hablar. Cada vez que les hablo estoy escuchando un en el oído izquierdo que me está volviendo loco. Tal vez estoy gritando mucho, vamos a hablar más despacio, ahí va. Bueno, simplemente les decía, anoche me acosté muy tarde. ¿Esto está grabando? Porque esto me pasó muchas veces, Está grabando, vamos. Anoche me acosté muy tarde, nos quedamos con mi mujer mirando algo, porque fue una semana muy frenética con todo el tema del laburo, de los anuncios. Vamos a avisarle que viene con las luces apagadas. Ahí va. Todo el tema de los proveedores, de los cambios de estrategia, de ver qué pasa, qué no pasa. Y la realidad es que con mi mujer no veníamos encontrándonos mucho durante la semana, y teníamos muchas ganas anoche de pasar un ratito, de compartir una cena, compartir una serie o una película. Y bueno, lamentablemente se me estiró un poco la hora. Se hicieron casi como la 1:30 cuando me fui a acostar, y me terminé despertando a las 6:30. Y si bien tenía todo armado ya, fiel a mi costumbre, di vueltas una y otra vez, y no salía más, hasta que en un momento se larga a llover y fue un... no te la puedo creer. Ustedes no saben la cantidad de cosas que me han pasado en estos últimos mes y medio, de laburo, personales, de terceros o ajenas al viaje, que terminaba modificando el viaje. O sea, la idea siempre fue salir el 4 de noviembre. O sea, terminé saliendo el 13, creo que soy. 13. Y la realidad es que ese amance psicológico de estar ahí de las vacaciones y que de repente se atrasen una vez, estar ahí de nuevo y que se vuelvan a atrasar, estar ahí de nuevo y que se vuelvan a atrasar, ya llegó un punto que me tenía completamente saturado, de mal humor. En casa me tenían que fumar. Y bueno, finalmente llegó el día.
Salimos, esperé a que pare de llover un poquito. A ver, si me notan un poco disperso en el relato es porque claramente vengo a 137 km por hora y mi cabeza está acá primariamente, y secundariamente está en lo que estoy diciendo, así que sepan tener paciencia, porque si ustedes ven el canal habrán visto que le hice un tratamiento a la campera para que quede hidrofóbica, pero no sé cuánto podía llegar a aguantar la hidrofobia de la campera si la lluvia se me largaba fuerte. Por lo tanto, bajé con el equipo de lluvia y me puse a deliberar, me lo pongo, no me lo pongo, me lo pongo, no me lo pongo. Cuando estoy por salir, la lluvia amaina un poquito, ya no es torrencial, sino que empieza a ser lluvia, una lluvia más gentil. Y dije, bueno, voy a probar la campera a ver qué pasa. Vamos a probar la campera a ver qué pasa. De última paro y me pongo el equipo de lluvia. Y en todo ese interín, como un idiota, agarré y dejé el equipo de lluvia. Vamos. Ahí va. La puta madre. Algo pasa, loco, no puede ser. No puedo pasar los cambios. Ahí está. Me está fallando la moto. Ustedes saben que no estoy pudiendo meter los cambios para arriba. Se me están quedando trabados. No sé qué sucede. Tengo la esperanza y la sospecha de que el manco soy yo, porque estoy usando unas botas nuevas y que por eso no las estoy pudiendo meter bien. Pero no sé, no sé. Lo tengo que revisar bien. Lo tengo que revisar bien porque me está pasando mucho ya desde que salí de casa. Pero no me había pasado ningún día de los anteriores. Por eso me da la sensación que el manco, o en este caso el rengo, soy yo. Vamos a ver si en el transcurso del viaje sigue jodiendo o si se va solucionando por un tema de que la bota se va aflojando. Porque tengo el pie duro, en 90 grados, o sea, no tengo movimiento en el tobillo. Entonces se me está complicando, se me está complicando. Aparte es tan dura la parte de arriba que no tengo sensibilidad, entonces no siento si lo estoy apretando o no lo estoy, perdón, si lo estoy palanqueando o no lo estoy palanqueando. Así que bueno, no me quiero preocupar con eso. Esto no lo voy a editar, lo voy a dejar para que todo el mundo sepa que soy un rengo. Y como les decía, la realidad es que dejé el equipo de lluvia arriba de la caja, de una caja que tengo en el garage. No me di cuenta, con todos los nervios de que salía, con todos los nervios de que ya estaba todo transpirado, porque la moto es así, uno se pone todo el equipo y al toque se empieza a transpirar todo, se empieza a poner incómodo. Es así, es una constante arriba de la moto. Y que además tenía, les voy a ser completamente honesto, tenía mucho resquemor y mucho recelo por el tema de la salida de la ciudad. Me daba mucho miedo la inseguridad. Estaba muy enfocado en el hecho de que tenía que salir rápido de la ciudad. Por lo menos el acceso este lo tenía que hacer rápido, porque vengo todo cargado y la mayoría de las cosas que tengo acá, si me las roban no me las puedo volver a comprar. Y eso me daba mucho miedo, por lo cual salí tensionado, intranquilo, con la lluvia. Nunca había manejado la moto con los dos cajones a los costados. Y claro, encontrarse con todas esas variables nuevas hace que uno esté en una especie de modo supervivencia y no se fije en los detalles. Cuestión que salgo de casa, un tránsito bárbaro, llego a la General Paz, encaro la General Paz, y cuando encaro la General Paz mi cerebro, que tranquilamente me lo podría haber hecho acordar antes, ¿no? Mi cerebro agarra y me dice: ¿te acordás del equipo de lluvia? Sí. Bueno, lo dejaste arriba de la caja. No te lo puedo creer. Sí, papito, lo dejaste arriba de la caja. No te lo puedo creer. ¿Para qué te traje? Y bueno, tuve que volver a casa. Hay fotos de todo esto porque mi mujer me escuchó la moto y sacó foto. Después la subo. Este es el momento para la foto. Ahí va. Bueno, nada, agarré el equipo de lluvia y volví a salir. Ya cuando volví a salir, obviamente salí abrumado, todo transpirado, ya hecho quilombo. Y honestamente no me animé a ponerla. No me animé. ¿Por qué no prende las luces, gente? Las luces, las luces.
no me animé a poner la cámara, porque dije, mejor no la voy a poner, no vaya a ser que eso tiente a alguien. Y la verdad que tan equivocado no estaba, porque apenas salí a la calle me miraban todos. No a mí, claramente, a la moto y al equipaje y a la situación de viaje. Y eso me puso más intranquilo todavía. No obstante, después pude seguir avanzando, y si alguno conoce la ruta 7, una vez que uno ya sale del acceso este, pero es tan difícil es prender las luces, muchachos. La de posición no, pero hasta este con el Audi, no, el del Audi estaba bien, pero muchachos, gente, no van las diurnas, hay que prender las luces, las bajas. En la ruta van las bajas, porque es realmente increíble cómo cambia la visual. Se pueden visualizar los autos mucho más lejos. Pongan las bajas, por favor. Sigo. Cuestión que en un momento, cuando uno sale del acceso este, pasa a Carlos Ken, después pasa a Villa Ruiz y aparece el primer peaje, que por suerte ya ese peaje se puede pasar por el costadito. Les tiro el dato porque yo estuve un año pagando el peaje al pedo. Nadie de la garita me avisó, hasta que eventualmente me terminé dando cuenta que no, que se podía pasar por el costado gratis. Cuestión que llego al peaje y dije, creo que es un buen momento, ahora que ya bajó la tensión todo, de tomar un poquito de agüita y de hacer un pichini, básicamente. Fui al baño del peaje y claro, cuando fui al baño del peaje agarré, hice lo mío, volví, y cuando volví dije, bueno, uy, qué fea que está la ruta acá. Y cuando volví dije, bueno, vamos a levantar el coso porque no veo nada. Mejor no. Ahí va. Cuando digo coso me refiero al visor sol. Dije, bueno, agarro y me saco un poquito la campera, me refresco un segundo y me voy. Bien. Me saqué la campera, me refresqué un poquito. Hasta ahí todo bien. Hasta que en un momento el destino me quería hacer hinchar las pelotas y me quería hacer poner de mal humor nuevamente. Me voy a poner la campera, todo. ¿Vieron este cierre? El cierre del puño. Bueno, espérenme, ahí va. ¿No va que cuando voy a hacer así engancho el cierre? O sea, muerdo el cierre, o mejor dicho, muerdo la tela que está abajo con el cierre. Con tanta mala suerte que esa tela es gruesa y que el cierre, y eso es un lago. ¿Qué es eso? O una inundación. Qué fea que está la ruta acá, por el amor de Dios, muchachos. Nunca me imaginé que me iba a encontrar con un lago, menos sin GPS. Esperen que quiero terminar esta idea. Cuestión que mirá el pozo que hay ahí. ¿Cómo va a haber estos pozos? Ay, Dios. Qué desastre. Bueno, cuestión que me engancho el cierre. Y no les quiero mentir, estuve fácil 20 minutos tratando de desenganchar ese cierre de porquería. Y quiero decir esto. Si tengo que decirlo, lo tengo que decir. Pero en este caso, no fue la campera. Fui yo, que soy un inútil. Y que entre los nervios y el calor y la transpiración y todo me desesperé. Sentí que se enganchó el cierre y no tuve mejor idea que seguir dándole. Después no lo podía sacar. Y no lo podía sacar. Y no lo podía sacar. No había manera, gente, no lo podía sacar. A tal punto, a ver, vamos a ver qué hay ahí. Vamos a bajar un poquito. Ahí. Vamos a bajar un poquito y vamos a levantar. Ah, qué lindo que estoy parado igual en la moto, Lindo paisaje, Por lo menos se ve un poco distinto a lo que veníamos viendo. Los espejos de agua siempre me gustaron mucho. Son inspiradores a veces para pensar. Qué lindo, che. Y bueno, cuestión que no me quedó otra que abrir el cajón, sacar las herramientas, agarrar la pinza y empezar a mandarle pinza al cierre hasta que finalmente lo logré soltar. Y eso me enseñó a que no voy a subir más el cierre hasta atrás bajo ningún concepto, no vaya a ser que me vuelva a pasar. Pero bueno, nada, les quería contar eso porque ahora yo se los cuento como un chiste,
Pero la realidad es que en el momento me puso de muy mal humor, pero muy, muy mal humor. O sea, porque a mí solo me pasa, dale. O sea, una cosa es si te engancho un poquito, pero de ahí a que ya no lo pueda sacar y que tenga que sacar herramientas, dale, loco, dale. Así que bueno, chicos y chicas, hasta ahora esas son las cosas, esas son las noticias. Les prometo que cuando la moto esté detenida y esté más tranquilo, voy a estar un poco más enfocado en el diálogo y no voy a estar tan derivante en lo que cuento. Miren los pío pío, diría mi hija. Qué lindo. ¿Era flamenco? No, no puede ser. No quiero decir una boludez. Bueno, hey, bueno. Medio secardi y todo. Medio secardi. Pero estamos bien. Después, con respecto a la moto, a ver si esto sigue grabando porque ya la veo venir. Sigue grabando, vamos. Después, con respecto a la moto, la verdad que no tengo mayores quejas, salvo esto que me está sucediendo, que vuelvo a insistir. Para mí soy yo, para mí el manco soy yo, que no le estoy pudiendo enganchar el temita de la bota. Y lo otro que me está así molestando un poco es esto, miren. Se me mueve con el viento, o sea, 140 me lo corre el viento y queda ahí. A ver. Vamos, Benelli, vamos. Poneme un poquito más de calidad en el temita de los espejos, porque no puede ser que a 140 se me doble el espejo. Y no es que yo esta moto la tiré al piso, se me cayó o alguna cosa así. La realidad es que no, eso no ha pasado. Vamos a pasar al camión, que ya viene otro camión y viene lento. Yo creo que llegaba. Sí, llega. Ahí va. Ahí está, entró el cambio. Vamos. Estas cosas la verdad que me parecen media estúpidas, porque no puede ser. O sea, en una moto de estas características, que se te doble el espejo por el viento, no sé, en ese no pasa, en ese no pasa. Tal vez es el espejo el que vino fallado, tuve la mala suerte de que esté fallado, y bueno, puede pasar. Pero es algo que me está pasando ahora y que me molesta mucho. Más allá de eso, les quiero contar que yo a la moto le cambié el piñón, pero no. Esto lo voy a hablar en un videito más cortito, en un videito más rápido. Y les voy a hacer bien la cuenta de la prueba de las vueltas, y a cuánto iba antes y a cuánto voy ahora, y cuál es la opinión que tengo acerca de lo que es el piñón de 15 con respecto al piñón de 14. Así que, habiendo dicho esto, vayan ahí arriba, que seguramente yo hago así, debe estar allá, pero no importa, vayan arriba, que está, les dejo embebido el link del video del piñón de 15. Vamos cortando por ahora, así le meto un poquito más de pata, así seguimos avanzando. Y antes de cortar les quiero decir algo. Es muy loco esto de sentir y de pensar que ustedes están del otro lado, porque es muy loco, porque uno se siente acompañado. O sea, yo siento que les estoy hablando de verdad, que ustedes están ahí. Y capaz que ustedes no van a ver esto hasta dentro de un mes, hasta que tenga tiempo entre el laburo, la nena y todo, de poder editarlo. Me va a llevar un tiempo. Pero yo, sin embargo, siento que están ahí. Y si bien, como siempre les digo, no somos muchos, somos menos de 150 personas, quiero decirles que les agradezco mucho, de todo corazón, el hecho de que estén ahí, de que vean mis videos, de que me banquen, de que me escuchen a veces cantar. Para mí es un honor, yo siempre les voy a decir lo mismo. Para mí el tiempo es el bien más preciado que tiene un ser humano, y que ustedes me den su tiempo cuando vean mis videos, para mí es un honor. Así que, nada, se los quería compartir. Nos vemos en un ratito. Yo les dije algún momento que andar en moto es hermoso. Es hermoso. Te dan ganas de cantar, de gritar, te dan ganas de hacer todo. ¡Lindo! ¡Qué lindo! Tomá, viento, tomá, ¿dónde vas? ¡Qué lindo, Dios! ¡Qué lindo!
Qué lindo, gente, qué lindo. Qué lindo.